Este ojo tuvo mucho, pensaba que yo iba a perder la vida, no iba a estar vivo. Gracias al Señor, cuando tuvo ese tiro, fue ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, un disparo de tiro. Lo preparo pues, con una escopeta, una 12. Usted puede ver ahí, esos son munición. Y el Señor me muestra, esos son, y los demonios, les veo en caballo, todo tipo de gloria. Dígame, gente, Dios le guarde. Estamos aquí en el Monte Santo del municipio de Consuelo, de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Y vamos, en esta tarde tenemos algo especial. Esto es algo breve porque, como usted ve, estamos medio al sol y estamos en la montaña y fue a orar que vinimos. Pero yo me he encontrado con este pastor, un pastor de Dios que está aquí en la montaña, está operado aquí, esta es la casita donde él se está quedando. ¿Cuántos días va a durar usted aquí en esta ocasión? Bueno, yo estoy aquí desde octubre. Desde octubre. Wow. Octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Gloria a Dios, ya él tiene 3 meses aquí. ¿Cuándo piensa salir? No tengo día, porque el Señor me trajo hace un tiempo y no me dio el día. Wow. A Él me va a dar el día cuando me... Wow, gloria a Dios. Yo estaba escuchando como que en otra ocasión ya usted había venido. Había venido. Fue que Dios lo sacó y me sacó. ¿Cómo fue? Cuéntenos eso. La otra vez entré, cuando Él me trajo aquí, por un tiempo. Cuando yo entré, es algo tremendo. Tuvo una guerra fuertemente. Una guerra con los demonios. Bueno, cuando yo entré, entendí que ya como que no iba a tener vida. Pero por la gracia de Dios, por su misericordia, me trajo a pelear esa batalla, esa guerra en ese monte, y a prepararme. Y gracias a Dios me dio la victoria y tenía ese llamado de pastorado. ¿Qué tiempo duró en esa ocasión? Duré como 4 meses y pico. Duré. Entonces, y gracias a Él, y cuando ya que llegó el tiempo de sacarme de aquí, me dijo, bueno, en 3 meses empezará el pastorado. Y bueno, a sacarme en el pastorado, bueno, tengo la iglesia casi llena de miembros, de nuevos creyentes. Gloria a Jesús. La gloria es de Dios. ¿Dónde está pastoreando usted? Estoy pastoreando por un batalla, dice Arroyo Branco, a Matepal, ¿A qué edad se convierte usted? ¿En qué edad usted viene a Cristo? Bueno, desde muchacho, desde yo convertí, yo fui descarriado como 4 veces. Como 4 veces me fui descarriado. Por eso me han llegado tantos problemas, tantos ataques, tanta dificultad. Yo duré un tiempo de República Dominicana entero, todos los hospitales me conocí. Entraba y nada sucedía. Y gracias al Señor, y me ha sanado con su propia mano, sin permitir que ni un médico, ni un brujo, gracias a Dios. Si usted ve que yo tengo algo, es una guerra, un ataque con los demonios. Sí, ya me ha sanado. Yo no permití que ninguna enfermedad. Simplemente me dijo, te hizo horrible, estaba que vaya a hacer que no soy liberado. Wow. Y gracias libre para que libertara a otro. Wow. Y gracias a Dios me ha usado fuertemente en liberación. Después que sanidad. Amén. Después que se reconcilió, ¿qué tiempo tiene después de la última vez que se reconcilió por completo? Bueno, la última vez que yo reconcilié con el Señor, ese es el tiempo, ya yo tengo, no he contado los años. Son mucho tiempo, ya son mucho tiempo. Gloria. Gracias a Dios, me he bautizado y todo. Gracias a Dios, me ha quedado ahí. Y gracias al Señor, donde estoy pastoreando, ya usted sabe, los batalles son unos batalles. Hay mucha guerra, mucha brujería. Ya usted sabe, se está tirando mucha enviación. Muchos pleitos los hay. Entonces Dios trajo a uno acá a pelear, a echar ese pleito en este lugar. Ahorita había parte de la iglesia, estaban a grupos que estaban aquí. Gloria. Que acaban de irse a las 2. Qué victoria. Es una victoria. Mire, otro pastor más que sale de aquí, de los montes. Señores, la Biblia dice que Jesús oraba en los montes.
el primer sacrificio que Jesús hizo, lo hizo en la montaña, en el desierto, 40 días y 40 noches. Aquí hay otro hombre de Dios, que al igual que nosotros, ha sido formado en el monte. Hay una pregunta que me causó curiosidad, inmediatamente lo vi, y fue donde yo voy a recalcar. El tema del mensaje, el tema del video es este. Varón, ¿qué fue lo que le pasó? Si usted puede mostrar en la cámara el ojo, su ojo derecho. Bueno, este ojo tuvo mucho, pensaba que yo iba a perder la vida, no iba a estar vivo. Gracias al Señor, cuando tuvo ese tiro, fue ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que le pasó? Un disparo. Bueno, un disparo de alguien, un amigo mío que ha preparado ese tiro. Lo preparó. Fue con una escopeta, una 12. Wow. La preparó con una 12. Señor, pero él sin saber. Disparo con una 12 en el ojo derecho. Y mire cómo ese hombre está de pie sirviéndole a Cristo. Wow. Y así hay muchos que dicen que Dios no existe. Siga contando su testimonio. El enemigo ha querido matarme en ese instante. Y Dios puso su mano. Wow. Gracias a él. Usted puede ver ahí, esos son municiones. Municiones que le entraron en la cabeza. Esos son municiones. Wow. Ahí, mío, en ese ahí son tan llenos de municiones. Wow, Dios mío. Llenos de municiones. Ahí se ve, usted ve la marca, esa marca es donde entraba fue el tiro. Wow. Ahí fue donde entraron. Entonces, gracias a Dios, cuando la gente, yo duré 22, ¿cuántos días? Sí, que duré 20 y pico de días. De días duré en el Darío Contreras. Sin saber nada de usted. Sin saber nada. Y yo permito que gracias a Dios, Señor, permite que estoy vivo. Y mucha gente se sorprendieron. Ahora, 300 y pico de municiones tienen los cartuchos. A mí me dieron con un cartucho aquí, mire. Atiéndeme ahí, mire. Esos son municiones. A mí me dieron con otro cartucho en esta pierna aquí. Y ese cartuchazo en la mano, mire cómo me desprendió el hueso. Miren, el ojo de este hombre, un cartuchazo entró. Más de 300 municiones y ninguna de ellas le fracturaron el cerebro ni llegaron porque había propósito. No porque un médico, yo estoy seguro que los médicos, ¿qué le decían los médicos? Que se iba a morir. Que se iba a morir. Que ya no había. Eso dijo todo el mundo, que se iba a morir. Pero de la misericordia de Dios había un propósito. Cuando hay un propósito, varón, en la persona, por más que el diablo hace y no puede matar ese propósito, varón. Wow, Dios. Y algo tremendo, varón. Sí, Dios hace cosas grandes en mi vida, varón. El Señor me tiene de pie. A los dos, ahí nos vemos los dos. Sí, el Señor me tiene de pie, varón, por su misericordia, por su propósito. Por su gracia. Varón, el enemigo, diablo, ha querido destruirme, ha querido matarme. Bueno, en estos tiempos, ahora mismo, que estoy aquí desde octubre, estoy aquí. Una guerra fuerte, tremenda. Con principales, con demonios, usted sabe, es algo terrible. A veces yo pienso que no iba a amanecer. Y aún el Señor me ha traído un versículo de la Biblia. Juan capítulo 2, verso 19. Algo terrible. Donde dice, gloria al nombre del Señor, este versículo. Destruir, respondió Jesús, dijo, destruir este templo y en 3 días lo edificará. Ay, santo, mira, algo terrible. Oye, yo me veía, cuando en esa palabra yo veía que yo subía en este lado, con otra persona. Y yo, diciendo la palabra, sentía como muriéndome, hasta ahí yo, no puedo más. Wow, es algo terrible, hermano. Wow. Lo que Dios hace. Que Dios hace. Yo entendí, y ya usted sabe. En lo que usted tuvo en el mundo, nunca bregó con brujería ni nada de eso. No, o sea, bueno, no bregaba con. Yo sí creía. No creía tampoco. O sea, por causa de mis amigos, yo llegaba ahí a los brujos, sí. Wow. Porque una ocasión, con la vez que yo tenía mucho tiempo enfermo, hasta yo llegué a Haití. Pero cuando yo llegué en Haití, con un amigo mío me dijo, bueno, lo que estoy pasando me va a encontrar remedio. ¿Enfermo de qué? Todo tipo de enfermedad. Todo tipo de enfermedad sufría yo. Y cuando los hospitales no podían hacer nada. Los brujos de aquí no podían hacer nada. ¿Alguna enfermedad específica? ¿Puede decirla de lo que? Bueno, como te digo, yo sufría presión alta. Y sufría, ya usted sabe, dolor de cabeza,
Migraña, imagino, es porque eso le causó algún efecto. Bueno, eso no era parte de lo que... Eso era parte de lo que decía. Eso, como ya no, porque hasta los médicos decían, eso no está haciendo efecto. Ya hizo lo que iba a hacer. Entonces, y una depresión, algo que no me deja dormir, bueno, tampoco dormí. Eso es lo fuerte. Wow. El Señor a mí me ha quitado, así como estoy aquí, yo no duermo. El Señor me quita el sueño completamente. Wow. Hay varones que dicen, no, este hombre no es humano. Nosotros vinimos la otra noche, a mí me parece ver como... Ahí. Nosotros estuvimos aquí las otras noches, como que... En toda la noche, me imagino una persona que no duerme, balón. Wow, no humano. Como usted está de pie. No humano. Ese lo hace Dios. Ha tenido fuerte experiencia usted en el mundo de los espíritus. Terrible, terrible. Gloria. Y el Señor me muestra, y los demonios le veo en caballo, todo tipo de forma. Que usted sabe, es algo terrible. Sobrenatural. Hace cosas. Un hombre escogido por Dios, un pastor escogido por Dios. Ministro, en público te lo voy a decir. Lo que tú has visto no es nada para lo que Dios tiene para ti. Amén. Porque te ha entregado por completo a Dios. Wow. Te olvidaste de familia, te olvidaste de todo el mundo para buscar a Dios. Mátale, gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Wow. Santo Dios. Wow. Desató la presencia del Padre. Gloria a Dios. Wow. Dios va a hacer cosas con tu congregación. Dios mío, gracias, Espíritu Santo. Aquí, porque tú no le has Gloria a Dios. Tú sabes que tú le creíste al Dios Todopoderoso. Wow. Así que Dios le bendiga y seguiremos hablando de este hombre. Mi gente, nosotros vamos a venir mañana. Le vamos a hacer una entrevista, si él está de acuerdo, para que le enseñe a caminar y a moverse en el mundo de los espíritus. Cómo ha tenido ese hombre fuerte experiencia con demonios, con espíritus, visiones, sueños y revelaciones. Se ve, el espíritu me dio testimonio. Yo estaba sentado ayer, el varón era que estaba transmitiendo, y el espíritu me dio testimonio de que he aquí un verdadero hombre de Dios.